es el siglo XXI. Nos encontramos en el almuerzo mensual de la Cámara Americana del Comercio en la República Dominicana, en el día de hoy, con la participación del ministro de Trabajo, Francisco Domínguez Brito. De inmediato, escuchamos el discurso del ministro de Trabajo. En estas reflexiones que haríamos sobre la política laboral en la República Dominicana. Honorable presidente de esta Cámara, señor Julio Gracia, señor embajador, su excelencia Raúl Izaguirre, de los Estados Unidos de América, honorables directivos que están aquí, honorables dirigentes de las centrales sindicales, señores Pepe Abreu, Jacobo Ramos, Gabriel del Río, nos dan el honor de estar aquí, y otros dirigentes también sindicales, amigos y amigas todas. En estas palabras que pretendo abordar, quisiera tocar algunos puntos que son parte sustancial del debate en términos de lo que es o lo que serían las políticas laborales en la República Dominicana. Esos puntos pudiéramos resumirlo en tal vez 5: el empleo, en primer lugar, el tema de la formalidad y de la informalidad que tanto debate genera en este momento, el tema del emprendedurismo como tercer eje que pretendo abordar, el cuarto, lo de la seguridad social y hacia dónde vamos, y por qué no un quinto punto que también está sobre el debate, que es la modificación al Código de Trabajo o la reforma laboral. Así es que doy inicio ante ustedes a esta reflexión sobre estos 5 puntos básicos que a mi entender son fundamentales que podamos discutir. El primero tiene que ver con el empleo. Y aquí yo quisiera que tengamos una idea un poco clara sobre una serie de conceptos que muchas veces nos llevan a hacer análisis erróneos partiendo de definiciones que no necesariamente son coherentes con otras definiciones en un mismo análisis. Cuando hablamos del esquema o el panorama laboral en la República Dominicana, tenemos que partir de que tenemos una población aproximadamente casi 10 millones de habitantes, y que de esa población, dentro del sistema de cálculo o de evaluación sobre quiénes son aptos o no para trabajar, partimos del esquema establecido ya por el Banco Central. A partir del 97 y 98, por diferentes razones, comenzó a delimitar a la población en edad de trabajar, a todos aquellos que tienen más de 10 años. Así es que lo primero que tenemos que ver es que cuando hablamos de una población en edad de trabajar, estamos hablando del 82% de la población en sentido general. Hay otra población de casi 2 millones, 17%, que son aquellos de menores de 10 años. Aquí hay un primer bache que hay que tener en cuenta. La ley laboral prohíbe todo el trabajo a menores de 15 años. Y luego hay unas reglamentaciones con de 16, y luego hay otros procesos dependiendo de la edad. Pero sin embargo, es un elemento importante, sobre todo para otros parámetros como el trabajo infantil. Ahora bien, una cosa es la población en edad de trabajar y otra cosa es la población económicamente activa, que también es otro punto que yo quiero que tengamos muy claro y muy presente de cara a las otras reflexiones que nosotros vamos aquí a tocar. Cuando hablamos de población económicamente activa, normalmente denominada la PEA, masculino, femenino, creo que es un híbrido, son aquellas todas las personas de 10 años o más que realizaron algún trabajo, estuvieron buscándolo, esperaban por uno o lo aceptarían en caso de que se lo hubiesen ofrecido. Es decir, que la población económicamente activa es una población que de una manera u otra ha buscado trabajo, ha hecho un esfuerzo o no en términos inmediatos, pero que mantiene ciertos niveles de actividad. Por el contrario, cuando hablamos de la población inactiva, estamos hablando de amas de casa, estudiantes, incapacitados y toda una serie de personas como dentistas que no necesariamente entran
la tasa promedio para América Latina, si utilizamos los mismos parámetros, es de 5.5. Para la OIT, que recientemente hizo un estudio, el parámetro que se estableció fue de 5.6, en los cálculos nuestros fue 5.9, lo cual también nos satisface en términos nacionales. Por eso yo he dicho que en términos comparativos, aunque en términos reales el tema del desempleo es un gran problema, pero en términos comparativos, la República Dominicana está por debajo del promedio de América Latina en la tasa de desempleo, que es 6.5, 6.8, y nosotros presentamos entre 5.6 y 5.9, lo cual es un elemento importante. Eso no quiere decir que la calidad del empleo, la calidad del salario, sea verdaderamente la más adecuada, y mucho menos que descartemos que tenemos una gran cantidad de trabajo precario en la República Dominicana. Ahora bien, yo quisiera trabajar el tema de la importancia que tenemos de generar empleos de calidad. Y es muy fácil. El empleo va ligado a la dignidad del ser humano. El empleo va ligado no solo a mantenerme personalmente, sino a mantener a una familia, a dar una esperanza a mis hijos, a dar una esperanza y una ilusión de tu crecer como persona, espiritualmente y materialmente, con un derecho legítimo que tenemos cada uno de nosotros. Y por eso el empleo es fundamental, porque no es que genera consumo solamente, es que genera seres humanos plenamente satisfechos con su vocación como ser humano. Y por eso el Estado, y por eso toda la sociedad, la comunidad, sectores organizados o no, tenemos el deber de luchar cada día por más y mejores empleos, por un trabajo decente, tal y como lo ha descrito la OIT, donde pueda tener un ingreso digno, donde pueda tener acceso a la seguridad social y en consecuencia a un seguro familiar de salud, a un sistema de pensiones, donde verdaderamente pueda de manera integral involucrarse en la sociedad en la cual convive. Ahora bien, ¿cómo nosotros generar empleo? ¿Qué hacer? ¿Cuál es la metodología que nosotros vamos a usar para avanzar? Muchas veces estoy viendo muchos estudios, hemos discutido en el Ministerio Público una serie de propuestas, pero cada vez que la veo las siento muy aéreas, las siento que se quedan en conceptualizaciones como por ejemplo, tenemos que desarrollar la integración de todos los sectores para promover el empleo. Pudiera ser un concepto bonito, una frase bonita, pero no me dice nada. ¿Cuáles son las políticas reales que nosotros pudiéramos implementar para yo crear empleo? Hay una que tiene que ver con el que invierte, hay otra que pudiera ser el Estado que genere los empleos, y yo creo que de eso no hay que estamos hablando aquí, porque de nada vale aumentar una nómina y que sea el contribuyente entonces que pague los empleos para aumentar, digamos, la tasa de empleo y de ocupación. Entonces, ¿hacia dónde va? A través de la inversión. Yo no veo ninguna mejor fórmula en República Dominicana o en cualquier país del mundo para generar mayor empleo y mejor empleo que la inversión de aquel que se anima, que se atreve y que intenta desarrollar un proyecto. Hace poco, aquí me María Victoria, tuve la oportunidad de dar inicio a Exposiva. Ahí quise hacer referencia a una frase de François Mitterrand, en un momento donde la Francia y los países europeos se planteaban aquella discusión sobre si ese socialismo que se implicaba una enemistad con la empresa, con la industria, con el sector privado, por el contrario, si había una nueva visión por parte de ellos para ver hacia dónde nosotros ir. Y en ese momento decía François Mitterrand de grandes discusiones al interno de Europa y de los partidos socialistas en Francia, la siguiente frase: los franceses están comenzando a entender que son las empresas las que crean riqueza, las que determinan nuestro nivel de vida, las que nos sitúan en los rankings mundiales. Y esa es la gran verdad. Así es que si queremos generar empresa, lo primero que nosotros como Estado y que nosotros también de trabajo, favorecer la inversión. La inversión es tan importante porque nos permite
sencilla, simple, algunas ideas planteadas aquí sobre algunos lineamientos generales que nosotros consideramos importantes para impulsar políticas públicas de empleo. Yo creo que el Estado tiene, en primer lugar, que garantizar una estabilidad económica para todo aquel que va a invertir. Nosotros no podemos jugar. Tiene que haber un mercado cambiario, los niveles de inflación tienen que estar controlados, las tasas de interés tienen que ser accesibles para todo el que necesite crédito para invertir. Verdaderamente la estabilidad económica es fundamental y creo que ahora que hay cambio de autoridades próximamente, y aunque hay una actividad política, dicho sea de paso, espero que sea el próximo presidente, que ahora que tenemos la necesidad de mantener esta estabilidad económica, muy bien definida y sin ningún tipo de otra posición que nos pueda llevar hacia atrás y que nos pueda convertir nuevamente en manejable toda esta situación. Hay un segundo punto que personalmente tuve la oportunidad de llevar a cabo grandes discusiones siendo senador, y el tema de la seguridad jurídica. Nosotros no podemos estar cambiando las reglas del juego. O sea, si yo estoy trabajando en función de una normativa legal, por ejemplo, no es posible que dentro de 6 meses, 8 meses o un año haya nuevas propuestas para cambiarla. No solamente para el inversionista nacional, ¿qué va a decir el inversionista de otra nación que dura 6 años, un año, que ratificamos un proceso de inversión en base a una normativa, en base a unos parámetros, y resulta entonces que ya antes de empezar esa inversión ya le estamos cambiando la normativa por la cual decidió vivir? Yo no sé para qué ya lo tengo. Tenemos que entender la seguridad jurídica, aquí hay varios esquemas que son muy importantes, el tema de la zona franca, para que entendamos bien, por ejemplo, en la seguridad social, si sacamos el empleo público, el 10% de todos aquellos que cotizan, que son titulares en el sistema de seguridad social, son empleados de zona franca. Solamente para que veamos la magnitud en términos del empleo de lo que implica zona franca. Hoy que estamos discutiendo una serie de legislaciones sobre zona franca, la necesidad de adecuar en el Congreso hay diferentes proyectos de ley, tenemos que tener muy claro que cualquier modificación al sistema de zona franca tiene que ser para mejorar, nunca para suprimir derechos adquiridos que en modo alguno van a facilitar el empleo en la República Dominicana. Lo mismo quisiera decir de Proindustria, trabajamos en esa ley de competitividad, aquí hay personas que trabajan muy duro con ella, no podemos vivir constantemente con amenazas a un procedimiento que ha ido llevando a cabo todo un sector que trata de levantarse, que trata de exportar, que trata de competir también con una serie de sectores que también quieren vender en la República Dominicana y que nosotros tenemos que cuidar. Hay una tercera que necesariamente para mí es importante y es que nosotros desde el Ministerio sigamos fortaleciendo los sistemas de intermediación de empleo, de promoción del empleo. Allá hay una oficina que tiene una base de datos, una bolsa de empleo donde nosotros tenemos que irnos preparando cada vez más para satisfacer las necesidades del sector empleador, pero también para que el sector trabajador pueda encontrar una vía de tener acceso a un trabajo, y esto combinado con todas las instituciones públicas y privadas, creo y entiendo y a largo resultado puede ayudar a una mejor canalización del empleo en las diferentes empresas. Estamos planteando la necesidad de promover una mayor coordinación institucional entre todas las instancias públicas. Y aquí, ¿qué yo quiero decir? No es posible que el Estado Dominicano se convierta muchas veces en obstáculo. Por ejemplo, hay una normativa en tal sentido que debe darle rapidez a una inversión, pero es posible que otra institución, Ayuntamiento, Medio Ambiente, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Industria, mediante políticas contradictorias con otras políticas de promoción de empleo, entorpezcan, digamos, el desarrollo de esas nuevas empresas. Hay que buscar la manera de llevar coherencia al sector público para que si vamos a promover la inversión y el empleo, no se conviertan en obstáculos a algunas instituciones públicas. El tema de la capacitación. Si nosotros no nos preparamos,
si nosotros no nos formamos, si no hay verdaderamente conocimiento en cada uno de nuestras personas, verdaderamente que la situación de la República Dominicana no es la mejor. Conocimiento, ignorancia, yo creo que son desventajas que muchas veces tenemos. Y la respuesta no es la que dio una vez un amigo que oí por ahí, que le preguntaba, ven acá, ¿y qué es más importante para ti? ¿O qué tú opinas entre lo que es el conocimiento y entre lo que es la misma indiferencia? Y él decía, yo ni sé ni me interesa. Es decir, que en el fondo, llegar a ese sistema y convertirlo en una cultura verdaderamente que son de las cosas que tenemos que cambiar. Yo quisiera proponer, y hablo de un monto tal vez de empresas de 50 empleados, pero República Dominicana tiene que prepararse a través de Infotel, el nuevo Community College que se va a inaugurar y las demás instancias y politécnicos, de que podamos hacer una oferta a toda empresa con más de 50 empleados que se quiera instalar en la República Dominicana, de capital nacional o internacional, de capacitar gratuitamente, como un aporte del Estado, a todo el personal que elaboraría en esta empresa. Yo creo que eso pudiera ser un nuevo valor agregado que pudiera generar también, dentro de otros, una mayor inversión, un mayor empleo en la República Dominicana. Quisiera verdaderamente ver que la regulación del mercado laboral, que creo que es un valor agregado que tiene la República Dominicana, pueda ser respetado. Y aquí yo puedo comenzar con algunas experiencias. Existe lo del comercio justo. Hay muchos diferentes financiamientos o apoyos que se está dando a la producción local, pero requiere el cumplimiento de unas normas establecidas en el mercado laboral. La venta, por ejemplo, del banano orgánico requiere que todo el personal esté ingresado al régimen de la seguridad social. Y en la tarde de ayer yo tuve la oportunidad de ir a Industrias al Inca, donde pudimos inaugurar, gracias al apoyo de esa empresa, una escuela de esa empresa, de cómo la seguridad se convierte en parte de lo que sería la normativa y el desenvolvimiento diario. Hoy las empresas petroleras exigen que tengan la seguridad como primer elemento en todo lo que son sus inversiones y los controles. Cuando hablamos de normativas laborales, estamos hablando de que, por ejemplo, la libertad sindical tiene que ser respetada. Tenemos que entender, tenemos que madurar, tenemos que buscar soluciones para que podamos convivir en un sistema de respeto pleno a la libertad sindical. ¿Y por qué digo esto? Porque también el cumplimiento de esas normas laborales son un ingrediente que nos da valor como país. Cuando alguien vende pichel y se dice que se respeta, aunque no se respetan las libertades laborales, fácilmente el consumidor va a ir y retira la orden. Si se comprueba que hay violación a las normas establecidas, si se dice que este es un país que no cumple con las normas internacionales, lo único que estamos es perdiendo inversión y perdiendo empleo. Yo pienso que es un momento de ir caminando y transitando para que todo lo que implica el respeto de las normas. Yo decía hace poco sobre la coherencia. La coherencia no debe ser solo con las actuaciones, debe ser también con el discurso. ¿Qué quiero yo decir con ello? Si nosotros estamos promoviendo hoy la zona franca, la ley de proindustria, que el turismo siga desarrollándose, es fundamental que nosotros como Estado, en todos los sectores, desde el Poder Ejecutivo, Legislativo y aún en ciertas actuaciones del Poder Judicial, que seamos coherentes en las actuaciones y en las palabras, porque eso daña y deteriora cualquier información. Voy a poner un ejemplo. Hace poco en Santiago salió, y esto fue de un funcionario, era una persona que no tiene la formación, que no tiene, yo no quiero usar un término, pero es alguien que está ahí en una esquina siempre, como en un relajo. Pero resulta que él convocó y habló de que iban a matar a todos los haitianos de la zona sur, y eso
noticias del mundo. Y cuando yo me comunico con el gobernador, él me dice, pero yo no sé ni qué decir, porque ese muchacho, ese señor, viene aquí a veces pidiendo 20 pesos para el pasaje, o 100 pesos para una cerveza, no es dirigente nada, no es nada, y esto ha ocupado todas las noticias del mundo. ¿Qué será cuando es un funcionario que dice cualquier reflexión es mal interpretada, inmediatamente fuera se cree que aquí hay un problema muy serio? Tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido. El tema de la promoción en el servicio exterior, yo creo que es un elemento básico también. Ojalá que el servicio diplomático nuestro se concentre básicamente en promover la inversión en la República Dominicana, la venta de nuestros productos, y que verdaderamente nosotros podamos lograr que ellos se conviertan en un instrumento para la inversión en la República Dominicana. Una vez en una maestría que hacía en pensamiento social que dirigí en Valle Alemán, y ya hace casi 15 años, él decía, tenemos que ser buenos en algo. Tenemos que ser buenos en algo para desarrollarnos. Yo lo repetía 1000 veces en Valle Alemán. Y me da mucha satisfacción cuando Luisa, que está aquí, que con quien parto una gran hermandad, por no decir otra cosa que no me atrevo aquí a decir, Zona Franca, por ejemplo, ha planteado 5 ejes. Podemos ser los mejores en dispositivos médicos y en todo lo que es esa industria. Yo creo que sí, basta ir a alguna de las empresas en Zona Franca aquí para tú ver lo que está pasando. En cigarros somos el mayor exportador del mundo. Yo digo que Santiago, mi ciudad, es la mayor exportadora como ciudad del mundo. La joyería, el calzado, los textiles. Bueno, me decía Manuel, recuerdo en Costa Rica, cómo el dominicano tiene una agilidad que no tiene ningún habitante en Centroamérica, de ninguna de las comunidades. Tenemos una destreza que no tiene nadie. Y así pudiéramos ir a otras áreas, el turismo de manera integral, la cultura como exportación, todo lo que esto implica de cara a nosotros poder ir avanzando. Así es que generar empleo, yo creo que implica un compromiso de todos. Pero más que nada generar inversión y más que nada que nosotros como Estado estemos a la disposición de que demos los estímulos necesarios para que haya inversión. Primer punto que yo quería compartir con ustedes, que es el tema del empleo. El segundo punto es el tema de la formalidad, porque vivimos hablando de formalidad, informalidad y todo lo que está pasando porque hay una informalidad muy grande, pero yo quisiera un poco que también podamos aquí entender algunos parámetros sobre la formalidad y la informalidad. Y quisiera verla desde diferentes aspectos, porque también eso es fundamental. Desde el punto de vista del derecho laboral, la formalidad se da en todos aquellos que tienen un contrato de trabajo, que prestan un servicio y que reciben un salario. Ese es un parámetro desde el punto de vista, cuando hablamos de empleo y de derecho laboral. Son trabajadores formales para el derecho laboral todos aquellos que reúnen las condiciones del contrato de trabajo. Ahora, ese es un parámetro para nosotros medir la formalidad. Ahora, hay otro parámetro que es el que más utilizamos y el que más comentamos, que es el establecido por el Banco Central de la República Dominicana. A partir del año 1982, en una conferencia de expertos de OIT, se establecieron los parámetros para definir formalidad y qué no es formalidad. Son los parámetros que actualmente utiliza el Banco Central en las encuestas anuales sobre el empleo que realiza dicha institución. Ahora bien, aquí tenemos entonces que ver claramente qué son trabajadores formales para el Banco Central. Son aquellos que laboran en empresas de más de 5 empleados. Son aquellos profesionales e intelectuales, gerentes administrativos y profesionales y técnicos. Es decir, un médico o un técnico de electricidad son trabajadores formales para la encuesta del Banco Central, aunque no estén registrados ni en el Ministerio de Trabajo, ni que sean empleados, ni estén registrados en la Seguridad Social. Ahora bien, ¿quiénes son informales para ellos? Son todos aquellos asalariados que laboran en establecimientos de menos de 5 empleados. Es decir, que todas aquellas pequeñas empresas que tienen menos de 5 empleados, cada vez que a ustedes les hablen de las estadísticas de formales e informales, esos entran en la categoría de trabajadores informales. Pero todo el que trabaja en agricultura puede ser la empresa más moderna, con todos sus empleados registrados en la Seguridad Social, con todos sus empleados registrados en la planilla del Ministerio
Ministerio de Trabajo. Para esa encuesta, esos son empleados informales. Entonces, tenemos que ir dominando todo esto. Lo mismo sucede con el trabajador doméstico y los trabajadores no remunerados. Yo quisiera compartir aquí una tabla sobre la tasa de ocupación en el año 2011.